Bienvenidos a todo lo que es la Zona de Campeones, la historia de la gran iglesia Zona de Campeones. ¿Qué es la Zona de Campeones? O se preguntarán, ¿qué es la Zona de Campeones? Zona de Campeones, una iglesia de niños. ¿Qué? ¿Iglesia de niños? Iglesia de niños. Sí, iglesia de niños. Me acuerdo a aquel tiempo cuando mi apóstol Belki tenía ministerio de niños. Escuela dominical. ¡Ay, hasta cuándo escuela dominical! ¿Usted cree que el concepto de escuela, que el niño va de lunes a viernes a la escuela y el domingo va para la escuela? No, por supuesto que no. En aquel tiempo mi apóstol Belki tenía muchos frutos. Claro, maestra como ella no hay. Eso se lo aseguro, los frutos hablan por sí solos. Hoy en día lo hacen. Pero le quería dar paso a otras personas, ya que ella es la apóstol de la iglesia. Y fuimos llamados mi esposa, Jenny y yo. Llegamos como superhéroes. ¡Tadán! A la carga. Ya. Ese día llegamos bien vestidos. De repente vimos 70 niños. ¡Guau! 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 Sobre nosotros. Y de repente al final estamos todos sucios, sudados, pero alegres. Me acuerdo que no sabíamos qué hacer. Ese día no me quedó otra cosa que hacer un cuentacuentos. Durante 2 horas haciendo un cuentacuentos. Niños, vengan para acá. Niños, vamos para allá. Siéntense, brinquen, salten. Y todos los míos quedaban gritando, saltando. Estaba a cargo de la escuela dominical, pero realmente lo que tenía yo con mi esposa, un circo, porque no hayamos qué hacer, a pesar de que éramos educadores para aquel tiempo. Pero tener un ministerio de niños es algo diferente. Pasó el tiempo, se nos fueron anexando otras personas y seguíamos improvisando, haciendo cosas que no debíamos hacer, atendiendo y, digamos, entreteniendo. Maestro, no entretengan a los niños, por favor. No cometan ese error. Y seguimos con ese grupo de aquí para allá haciendo cosas payosas. Y todos los niños seguían haciendo el circo porque todos los niños estaban de la misma edad. La misma edad. Así no se puede entender a los niños. Y seguíamos vestidos de payaso, entreteniendo. Y yo, adelante de ellos, con los leones prácticamente. Pues llegó el momento de que todo eso debía cambiar. Llegó un viaje milagroso a Guatemala, donde mis apóstoles fueron a las principales iglesias, Mega Frater, Casa de Dios, etcétera, 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 y vieron la importancia que se le daba a los niños allá. Ellos tenían iglesias de niños, no escuela dominical. Y así llegó un gran avivamiento. Recuerda que para aquel tiempo éramos CES, Centro de Enseñanza Cristiano Infantil. Así nos llamábamos. Y seguíamos, dividimos por edades. Esto dio un poco de respiro. Por un momento. Porque el circo seguía hasta que mi apóstol trajo un libro de Guatemala llamado Convierta su circo en un culto. Ese libro nos lo leímos y aprendimos bastante. Y así fue como aprendimos a hacer planificación para niños de acuerdo a su edad. Luego vino lo que se llama la Zona de Campeones, un edificio de 3 pisos. ¿Qué? ¿Edificio de 3 pisos? Pues eso sí da la importancia a los niños. 3 pisos solamente para los niños, donde cada piso tiene su entrada. Y vaya, que eso trajo un gran avivamiento a nuestro ministerio. Bueno, el ministerio encomendado por Dios. Y bueno, así vino de repente un movimiento de 125 niños a 315, 315 a 550, 550 a 800, 800 a 1300. ¡Ah! Hoy en día tenemos también 500 niños, gracias a ese espacio que se le da a los niños llamados Zona de Campeones. Y así cada niño se reúne por cada servicio, 4 servicios los domingos. Y en ese edificio de 3 pisos, 1500 niños se reúnen cada domingo. Es hora de traer el avivamiento a su iglesia. Esta es la 3ª convención de niños levantando el estandarte de la próxima generación. Estos niños, una vez que están desde pequeños, nunca deben apartarse. Se debe cumplir la palabra de Dios, que si nosotros los instruimos desde pequeños en los caminos del Señor, nunca se apartarán de los caminos de Dios. Ese es mi sueño, esa es mi esperanza, eso es por lo que yo vivo. Y desde ese tiempo he estado trabajando, luchando, trabajando día a día, orando por ellos. Algo grande estás haciendo
en esta generación nueva que se levanta, diferente a la generación de nosotros, Señor. Una generación sin tabúes, una generación sin grillo, una generación que te ama y una generación que te adora. Te pedimos que ellos puedan crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Bueno, yo llegué a los 7 años aquí a Barquisimeto y pues una de las cosas que más me llamó la atención y recuerdo mucho en mi niñez pues fue Ceci, pues la hoy llamada Zona de Campeones. Recuerdo mucho ese cuarto pequeño que todos compartíamos ahí, convivíamos y crecimos, pues escuchamos las palabras de diversos maestros e incluso las mismas dinámicas, pues. Cuando ya llegó mi hora de no estar más en Ceci, yo creo que una de las cosas que hice yo en lo personal para seguir estando ahí en Ceci fue servirle de otro tipo de forma, pues sirviendo el refrigerio, ya sea como protocolo, no sé, simplemente a veces como de maestro, pues. Y gracias a Dios le doy por Ceci y por esa visión que le ha dado a mis padres, porque gracias a ellos yo estoy aquí ahora, en estos tiempos, pues. Ahorita pertenezco al grupo de adoración y alabanza, estamos todos unidos. Y valoramos mucho este edificio, aunque ya no somos de aquí, ya no pertenecemos porque no tenemos la edad, pues cuánto diéramos nosotros por retroceder el tiempo, incluso pues volver a esa niñez, pues, y ver el clases aquí donde están viendo hoy en día, que es la Zona de Campeones, que es un hermoso edificio, una hermosa estructura. Recuerdo muy bien también que todos pues éramos muy unidos, éramos muy amigables, y a pesar de diversos tipos de peleas, aún estamos aquí, pues los pocos que quedamos, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Comenzamos a estar en los ensayos, a estar en las danzas, en cada cosa que venía. De esta manera nos involucramos y fue ese refugio que encontramos en la iglesia. Había muchísima paz, esa paz que no había en la casa estaba en la iglesia, así que era nuestro refugio y nuestro lugar donde siempre estar. Siempre vivíamos en continuo ayuno, ensayo, escuela dominical, y siempre en esa estaba la apóstol, era la que nos enseñaba, era nuestra maestra. Se convirtió en esa segunda madre. Y ella siempre nos enseñó muchísimas cosas, a pesar de nuestra corta edad. Nos enseñaba la guerra espiritual, nos enseñaba la oración, el ayuno, el ungir a las personas con aceite. Nos enseñó muchas cosas que más que enseñanza eran formación. Nos estaba formando como cristianos a futuro a pesar de nuestra corta edad. No era la escuela dominical para entretener a los niños, sino esa formación para un cristiano futuro. Yo aprendí infinidad de textos bíblicos, que me los enseñaba mucho Rosita, estaba también, habían varios maestros. Y bueno, también me gustaba mucho, porque salíamos mucho al parque, salíamos aquí mismo a la iglesia. Nunca se me olvidan todas las cosas que he aprendido aquí en la iglesia y de verdad fuera de ella no me veo fuera de ella. Porque Dios es la plenitud totalmente de todas nuestras vidas. Y realmente todos estos amigos que tengo aquí en la iglesia, no los encuentro fuera de la iglesia, porque ellos son únicos y de verdad y también gracias a nuestros apóstoles y sobre todo al apóstol Belki, que fue un sueño de ella, y bueno, nosotros somos parte de ese fruto de Ceci también. Bueno, yo llegué a la iglesia a los 2 años de edad, ahorita todavía sigo en la iglesia. Cuando yo llegué, había una escuela que le decían Ceci. En esa escuela nos enseñaron a orar, a predicar, nos enseñaron textos bíblicos y a servirle al Señor, pues. Una de las
enseñanzas que nunca olvido de esa gran mujer era que ella nos contaba que en el cielo ganaríamos una corona en la vida, y que cada persona que ganáramos en la tierra, cuando llegáramos al cielo, esas personas se convertirían en perlas para nuestra corona. Esa fue una enseñanza que marcó mi vida y de verdad hasta el sol de hoy la recuerdo. Y desde ese momento decidí entonces que mi corona tuviera muchas perlas, y esas perlas comenzaron por mi familia, así que comencé por ella y comencé por la más difícil. Yo decía, si mi abuelita llega a los caminos de Dios, llega el resto de la familia. Ella era ese blanco que yo me dediqué porque era la más complicada. Bueno, así fue, con la ayuda del apóstol yo le contaba a ella las cosas que sucedían, lo que pasaba en mi casa, y ella siempre me aconsejaba, me decía, ora por ellos, ayuna, haz guerra espiritual, unge tu casa, a tu familia, úngelos con aceite. Y siempre me decía qué tenía que hacer. Así que mi abuela, cuando pasaba a su ratón, me decía que le sobara las piernas y le sobara la cabeza. Y en medio de eso ella siempre me decía, ponme crema y sóbame las piernas. Yo aprovechaba ese momento para ungirla. A veces no podía usar el aceite, a veces sí, pero en mi inocencia yo decía, bueno, esta crema la unjo y para que ella busque a Dios, y oraba por ella. De esa manera lo hacía. Oraba muchísimo por ella. Recuerdo que hacía muchos ayunos. Todos los días ayunaba por mi familia. Ellos no entendían. En la iglesia el apóstol nos enseñaba que el ayuno era secreto. No podíamos decir las personas que estábamos ayunando, y menos por los que estábamos ayunando. Así que no podía decirles que no podía comer porque estaba haciendo ayunos por ellos. Ellos no me entendían y lo que hacían era regañarme y me pegaban y esto. Y bueno, no era fácil, pero lo hacía. Luego de un tiempo de hacer ese trabajo, Dios utilizó muchos hermanos de la iglesia para hablarle a Dios de ellos, a los mismos pastores, Dios los utilizó. Luego ellos llegaron a la iglesia, llegó mi abuela a la iglesia, y de verdad que Dios hizo un cambio y una transformación en mi familia. Llegué a la iglesia en el 2001, cuando tenía 12 años de edad. Recuerdo que unos primos por parte de materna se mudan con nosotros a la casa. Mi primo pasaba todas las tardes en una construcción que había en la parte de atrás de la casa, cantándole cánticos a Dios, y el pastor Anderson, que era vecino nuestro, lo escuchó una vez y de ahí lo invitó a la iglesia, y todo resultó para abrir una célula en la casa. Recuerdo que cuando Anderson llegaba a hacer la célula, yo me encerraba en mi cuarto y no era participante de la célula, pero desde la ventana tenía como que cierta curiosidad y veía los videos y escuchaba la palabra que él le daba a mi mamá y a mis primos. Hasta que después de un tiempo tuve la inquietud y empecé a ser partícipe de la célula, y bueno, a través de ahí llegué a la iglesia. Bueno, recuerdo muy bien cuando llegué por primera vez aquí a la iglesia, que bueno, no era aquí, era en otro lugar. Habían muchos, me recuerdo, había muchos niños, demasiados niños en cuartico pequeño, pero de ese cuartico pequeño nunca imaginamos que iba a salir tanta grandeza que se ha extendido hasta hoy, los cuales somos nosotros, quienes aprendimos valores importantes. Bueno, yo me acuerdo que yo decía, no, ahora aprendo valores más profundos de los que aprendía en la escuela, valores con respecto a Dios, con respecto a quién es Él, con respecto a las cosas que había creado. Gracias a esos valores, esas cosas que me enseñaron todos los maestros que pasaron por la antes llamada CESI, hoy llamada Zona de Campeones, tenemos la ventaja de poder estar aquí y poder seguir engrandeciendo el reino de Dios a través de todas esas palabras que nos dieron hace tantos años, que todavía siguen vigentes en cada uno de nosotros. Cuando llegué a la iglesia y vi las danzas, me llamaron mucho la atención. De una vez me involucré en ellas, junto con los muchachos y eso. Ellos me enseñaban, me motivaban, y por medio de eso seguí en la iglesia. Recuerdo que ese entonces yo llegué con mi madre, llegué con fe por medio de un líder que invitó a mi madre, y yo vine con ella. Y éramos ella y yo solamente.
después mis hermanos, y por medio de todo eso llegó mis padres y parte de mi familia. En ese entonces también recuerdo de Zona de Campeones, que en ese entonces era Ceci, como dicen todos los muchachos, que era un cuartico pequeño donde trataban de dividirnos por edades, la cual nunca se podía porque colocaban un grupo a la mitad del salón y la otra mitad del salón otro grupo, pero al final todos nos uníamos, todo era un alboroto porque éramos muchos y entonces no nos podíamos concentrar, pero disfrutábamos mucho ese momento, disfrutábamos mucho el compañerismo de cada uno de nosotros. Ahí crecimos, hicimos amistades, escuchamos palabras que hasta hoy en día ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Hemos aprendido muchísimo y hoy en día estamos todos aquí con grandes valores, somos grandes personas, somos estudiantes, muchos aquí trabajamos y eso, pero eso es gracias a quién, a lo que nos enseñaron en esa escuela dominical, los que nos enseñaron nuestros pastores, nuestros líderes de niños, gracias a cada una de las cosas que nos hablaron, y hoy en día hemos crecido y somos una de esas cosas que nuestros líderes y nuestros pastores han querido que nosotros fuéramos en el futuro en aquel entonces. Cuando llegué a la iglesia veía clases en lo que era la anterior Ceci, que hoy se conoce como Zona de Campeones. Era clase en el patio de la casa de nuestros apóstoles, donde mi apóstol Belki era la que nos daba las clases. Recuerdo que ella siempre estaba muy pendiente de nosotros, nos aconsejaba, nos enseñaba a cómo leer la Biblia, a manejar la Biblia. Recuerdo que nos daba de tarea versículos bíblicos para que nos los aprendiéramos, nos premiaba por los versículos bíblicos que nos aprendíamos, nos ponía de tarea palabras para que las investigáramos y las defendiéramos. Y ella siempre estuvo muy pendiente. También los sábados se reunía con un pequeño grupo y nos aconsejaba, nos ministraba y siempre estaba muy pendiente de enseñarnos valores para que fuéramos jóvenes que le sirviéramos a Dios y fuéramos un ejemplo para nuestra comunidad. Yo me recuerdo que cuando estábamos pequeños nos enseñaban muchas cosas, como por lo menos ahora a leer la Biblia, nos enseñaban cada cosa que por ahora no se nos han olvidado, y cada uno de nosotros debemos practicar. Cuando hicieron esto y esperamos que lo valoren, que traigan a sus hijos a la Zona de Campeones, porque nosotros no tuvimos esto, pero supimos valorar el partido. Dios transformó esa familia, pero también transformó mi vida. No porque viniera de las drogas, de ese mundo, sino porque la familia estaba muy marcada por esas maldiciones generacionales. Y al llegar a la iglesia, esas maldiciones Dios las borró en mi vida. Y en esta nueva generación de mis hermanos, que todos conocen a Dios desde pequeños, Dios borró eso de mi vida. Dios borró esas maldiciones y realzó esos talentos, esos dones y ese propósito en mi vida. En la iglesia siempre ha habido construcción, siempre. El apóstol, desde que llegó, los apóstoles, ellos han remodelado, construido en iglesia. Siempre una puerta aquí o algo allá, y a la expectativa de algo nuevo. Siempre ha habido eso. A mí eso me llamó mucho la atención y me gustaba muchísimo. Así que bueno, yo quería aportar, quería hacer algo por lo que se estaba haciendo en la iglesia, pero no sabía nada. Recuerdo una vez que le mostré unos bocetos al apóstol del púlpito nuevo, y esos bocetos solamente yo los entendía. De verdad que no eran comprensibles, pero él me decía que bueno, bien, pero me gustaría que el púlpito fuera redondo. Y eso para mí fue un apoyo. Yo dije, bueno, el apóstol dijo que lo hiciera redondo, lo voy a hacer redondo. Y me ponía bocetos que nadie entendía, así que no pude aportar nada en ese tiempo porque no sabía nada. Gracias a esa hermosa mujer que dedicó muchos años en su vida a los niños, hoy sé muchas de las cosas que sé. Gracias a ese hombre que me apoyó,
que me apoyó sin entenderme, sin saber lo que quería, me apoyó. Gracias a esas personas hoy soy lo que soy. Gracias a esas personas hoy estoy en esta iglesia. Gracias a Dios y a esas personas que de verdad me apoyaron muchísimo. Gracias a esa escuela dominical, a esa zona de campeones de aquel tiempo, que no fue nada fácil porque no había esta estructura que hoy hay. En ese tiempo no estaba esta edificación, así que nos tocaba ir de la iglesia a la casa de los pastores. Su casa se convertía todos los domingos en un salón de la escuela dominical. La sala era un salón de la escuela dominical y la pastora era esa maestra de la escuela dominical. Todos los domingos teníamos que caminar varias cuadras hasta llegar a su casa. En ese lugar que se convirtió en esa iglesia de niños, ahí fue donde aprendimos. De esa manera comenzó la escuela dominical en esta iglesia. Recuerdo todas las enseñanzas de Rosita, segundo de Timoteo 6, el hablador para participar en el fruto del trabajo en él. Siempre recuerdo que ella nos decía, para este domingo, este texto bíblico se lo tienen que aprender. Entonces siempre, antes de que yo vaya, nosotros nos conversábamos eso. Y siempre todos asustados, pero y son cosas que quedaron a nosotros. Agradecida enormemente por los apóstoles, con Dios, porque gracias a ese hermoso ministerio, nuestra vida cambió. Primeramente, le doy muchas gracias a Dios porque la mayoría de mi familia está en la iglesia y se han consolidado aquí en la iglesia. Y bueno, amo a mis amigos con todo mi corazón, de que juntos crecimos y juntos estamos aquí, pues. Y la danza también fue una de las cosas que me motivó a estar en la iglesia y ver a tantas personas que estaban con nosotros en el grupo y que ahora ya no están. Es triste, pues, pero es eso, pues, ver la constancia de las personas que están y que aún estamos. Cuando hacía mi trabajo de sonido, que servía en el sonido, tenía problemas con los muchachos también, peleábamos mucho, casi todos los niños peleábamos, pero siempre juntos buscábamos a Dios, siempre juntos compartíamos una palabra que nos ayudaba y que nos motivaba a crecer. Una de las personas que me llevó a pertenecer ahora en el grupo de adoración fue mi amigo, mi hermano José. De verdad, estoy en el grupo de adoración porque él un día puso ese sentir en mi corazón. Y también llegué a ser líder de célula por él, porque me motivó, me dijo que si podía llegar a ser un líder, que si podía llegar a ser un adorador. Y por eso en este momento pertenezco al grupo de adoración, como cada uno de los que estamos aquí. Algunos somos músicos, otros son danzarines, pero todos esos valores que dio la zona nos dio Ceci fueron base para nuestras vidas, para llegar a ser lo que somos hoy. Hoy en día yo veo la zona de campeones y digo, Náguara, qué hermoso todo. Ojalá que los niños valoren todo ese edificio que se le construyó para ellos. Cuando nosotros valorábamos lo que era aquel cuartico, que no cabíamos todos, no nos podían dividir por edades, pero tuvimos ese reconocimiento, ese valor a ese lugar y la importancia que nos daban a nosotros al llevarnos y tenernos un rato y enseñarnos de la palabra de Dios. Bueno, ya hoy en día estoy casada, conocí a mi esposo aquí en la iglesia, tengo un hijo de 7 meses que él puede participar desde que nació de la zona de campeones, soy líder de 3 células y de verdad le doy gracias a Dios, a mis apóstoles y a mis pastores Raúl y Jenny por todo el esfuerzo que han hecho y la dedicación que me han dado a la zona de campeones, y gracias a los valores implantados en mí en la zona de campeones, hoy soy la mujer que soy. Les hago una invitación a todos aquellos que deseen trabajar con niños y que tengan ese amor por los niños, que no se cansen,
que no se cansen, que los niños son ese lienzo en blanco en el que se puede crear y se puede hacer. De verdad que gracias a la iglesia que me dio la oportunidad de niña de poder ser y de poder hacer. Gracias a esa iglesia que me dio esa gran oportunidad, hoy estoy aquí. Gracias a esa escuela dominical, hoy estoy aquí. Los testimonios de estos líderes poderosos, pues estos líderes poderosos fueron los que crecieron en la zona de campeones con mi apóstol Bélkis al frente, pues ellos son el fruto de lo que les conté anteriormente. Ellos en la vivencia, ellos es el propósito de la iglesia, ellos son las semillas sembradas que ahora son árboles que dan fruto. Ahora se atreven a invertir en los niños. Es hora de invertir en los niños, pues ellos dicen que vale la pena. Estos líderes que acaban de ver dicen que vale la pena, porque son árboles que han dado fruto y siguen dando fruto. Yo te invito ahora a que digas a Dios y hagas el compromiso con Dios: Señor, es hora de invertir en los niños, pues en ellos está el levantamiento de Venezuela. Zona de campeones, la vanguardia para ti.